Bueno, pues entonces quizá podríamos comenzar con quienes están. Bienvenidas, bienvenidos a la mesa 6, políticas universitarias en la universidad en torno a la violencia por razones de género. Y bueno, comentarles que pues este es el segundo día de la jornada ardua, donde se han planteado varias cuestiones sumamente interesantes en relación a la violencia por razones de género, en la CIE sobre todo. Y bueno, tenemos en esta ocasión también 5 mesas planteadas. Iremos viendo también cómo se van integrando las demás. Y bueno, solamente les pediría a quienes vayan presentando que hagan una pequeña reseña de ustedes mismas, que se autopresenten. Tenemos 20 minutos para la presentación de cada mesa y hasta el final vamos a tener un intercambio de preguntas, dudas y demás. ¿De acuerdo? Ok, bien, pues en la primera mesa el título de la ponencia es Estrategias para la prevención, atención y sanción de las violencias de género en la Universidad Autónoma de Sinaloa. La presentan Beatriz Eugenia Rodríguez Pérez y Lidia Guadalupe Ojeda Esquerra. Les cedo la palabra. Adelante, compañeras. Muchas gracias, Delia. Buen día. Es un gusto estar en este congreso, evento tan importante para generar propuestas de incidencia a nivel interno de las instituciones de educación superior. Mi nombre es Lidia Guadalupe Ojeda Esquerra. Yo trabajo en el Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Es una unidad académica administrativa que se forma pues con voluntad política aquí en la Universidad Autónoma de Sinaloa a partir del año 2010 y que rige la política en materia de igualdad. Yo soy en área de investigación y bueno, soy activista también, además de estar en ese espacio académico. Entonces ese pensamiento crítico del activismo, pues lo trato de relacionar y conllevar y fortalecer en lo que tiene que ver con las acciones sustantivas de las instituciones de educación superior. En esta ponencia, pues, yo presentaré una ponencia que trabajamos la doctora Beatriz, que es directora aquí del centro, y yo, de las acciones transversales que se realizan en el Centro de Políticas de Género para la prevención y atención de las violencias de género. Describir cómo es que ha incidido el apropiarse, en primer momento reconociendo que las instituciones de educación superior se rigen por jerarquías y relaciones de poder y que no estamos exentas de que ocurran situaciones de violencia, sino por todo lo contrario. Tenemos que ponderar y alzar la voz para que se generen políticas obligatorias y políticas dentro de las instituciones de educación superior para prevenir y atender estas situaciones de violencia. Entonces voy a compartir pantalla. Son 10 minutos, ¿verdad, Delia? Entonces vemos que hay una problemática de salud pública, de derechos humanos y de inseguridad ciudadana a nivel internacional, que es la otra pandemia, que es la violencia de género contra las mujeres, contra las niñas y adolescentes, y que las instituciones de educación superior pues también trastoca esos escenarios y no estamos ajenos, sino por todo lo contrario, el reconocimiento a esta problemática es lo que marca precisamente ese cambio y esa transformación que queremos a tener instituciones de educación superior de excelencia, libres de violencia, incluyentes, ¿no? Y ahora con el COVID, pues como el COVID ha venido a reflejar estas desigualdades, estas faltas de oportunidades, de derechos de acceso y este surgimiento también de nuevas modalidades de violencia. Entonces aquí vemos el panorama general, ¿no? Cómo las agendas actualmente pues trastocan temas de paridad, sistemas de cuidados, pero el otro tema importantísimo que está dentro de la agenda pública y la agenda política pues son las violencias, y las instituciones de educación superior pues tenemos que generar, actualizarnos con todo ese marco jurídico normativo internacional, nacional y local, ahora con las modificaciones a la Ley General de Educación Superior, para adecuarlo a nuestras directrices, nuestro plan de trabajo,
nuestro marco jurídico existente, obviamente para ir construyendo un México con justicia social, como dice Ana Buquet, que es algo a lo que tenemos que aspirar, ¿no? Entonces, la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues se ha permitido estar diagnosticando para entender y transformar, por supuesto, la realidad que nos ocupa y que nos compete en este espacio universitario. Nosotros desde el año 2010 hemos estado realizando investigaciones. Entonces vemos cómo el género, como una categoría de análisis crítica, descriptiva y política, pues viene precisamente a modificar y a transformar precisamente las relaciones que se dan entre las instituciones de educación superior. ¿Sí se está viendo que estoy cambiando la diapositiva, Delia? Sí. Ah, perfecto. Entonces vemos cómo pues el panorama, y hay estadísticas del ENDIRE que precisamente agrega la categoría de análisis del ámbito educativo, del ámbito laboral, ¿no? Porque analiza por tipo y modalidad de violencia, entonces eso nos habla de un panorama de cómo nos encontramos y de hasta dónde podemos incidir y transformar esas situaciones de violencia que son vistas como una pandemia, que son vistas como una política de Estado que se tiene que pues adecuar, vaya, y pues prevenir, atender y sancionar, que son cuestiones sumamente importantes y que la agenda internacional como la Convención de Belén do Pará nos lo señala, ¿no? Entonces aquí vemos que la escuela obviamente es un foco rojo y es un escenario donde la cultura, las cuestiones patriarcales, la cuestión simbólica de la violencia, la legitimación de la violencia, el permiso social que hay, la naturalización de la violencia, está dentro de las aulas, está dentro de los espacios universitarios, trastoca todo lo que tiene que ver con la cultura institucional, el clima laboral, la comunicación inclusiva, las oportunidades. Simplemente si analizamos también los puestos de liderazgo en los espacios educativos, que eso también son situaciones que tenemos que mencionar, y cómo el género, pues precisamente es una categoría que limita y menoscaba el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en todos los ámbitos, y el ámbito académico pues es uno de los ámbitos de suma importancia. Entonces ponderar que un adolescente que entra a la universidad o al bachillerato que tiene situaciones de violencia, obviamente su trayectoria académica no va a ser en igualdad de condiciones que una que no la vive. Entonces vemos la violencia como un ejercicio, sí, como una violación a los derechos humanos, como una conducta que tiene que ser no tolerada, que tiene que ser rechazada y que tiene que haber un posicionamiento de cero tolerancia en todas las instituciones de educación superior. Entonces vemos el ámbito laboral, que también está analizado en la ENDIRE, y otros están trabajando para actualizar la ENDIRE 2021, ¿no? En varios estados de la República, para contar precisamente, y es interesante ver los resultados ahora con el incremento de las violencias en el tiempo de COVID, ¿no? Entonces vemos que ya para el marco conceptual, diferentes instrumentos internacionales pues conceptualizan lo que es la violencia de género, los tipos, que es la forma como se ejerce esa violencia, y las modalidades de la violencia, que es precisamente en esos escenarios, lugares donde incide esa violencia. Como les comentaba, aquí en la UAS, desde el año 2010 nos hemos dado la tarea precisamente de analizar esas situaciones de violencia, y bueno, las categorías de análisis han cambiado, ahora tratándolas de adecuar a las conceptualizaciones que maneja la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque pues el hostigamiento y el acoso sexual son unos tipos de violencia, pero no son los únicos que ocurren dentro de estos espacios universitarios. Entonces aquí vemos que dentro de la cultura institucional es importante preguntar si la organización se trabaja en un ambiente libre de acoso laboral u hostigamiento sexual. Aquí vemos cuáles son los resultados y pues esperáramos que fuera el 100% de respuesta positiva. Sin embargo, vemos que hay personas que ponderan o analizan que no hay un ambiente libre de acoso laboral o hostigamiento sexual. Referente a la población estudiantil, aquí vemos el último instrumento que se aplicó, 2021, ¿no? En estos tipos de violencia, pues vemos cómo se refleja, ¿verdad? Mujeres en piropos o comentarios el 23.1%, que estos datos obviamente son un foco rojo y hablan de la problemática latente que está dentro de las instituciones de educación superior. Vemos que en el año 2018-2019, si analizamos las ofensivas modernizadoras desde abajo, que son el movimiento feminista, cómo empieza a emerger en el año 2018-2019, y vemos
una masiva manifestación en la Ciudad de México y en varias ciudades del país, donde refleja obviamente un hartazgo, una búsqueda de justicia, un posicionamiento nacional de suma importancia para manifestar las violencias y que ya las mujeres no podemos seguirlas permitiendo en ningún ámbito. Y esto se ve reflejado en las instituciones de educación superior. Vemos a nivel nacional cómo diferentes instituciones con los tendederos empiezan a reflejar situaciones añejas de hostigamiento, acoso, de violencia simbólica, violencia verbal, ¿no? Y cómo, de qué manera las instituciones de educación superior responden a esos tendederos, y no en todo momento son con una ruta crítica de atención, con campañas de sensibilización, con una atención y escuchando a las víctimas. No en todos los casos es así. En muchos casos los directivos y las directivas silencian a las víctimas, no escuchan lo que dicen, quitaban las manifestaciones que ponían, obligaban a pedir disculpas a la planta docente que salía en los tendederos, una cosa aberrante. Y ahí vemos cómo el orden de género y el sistema patriarcal se fortalece y por lo contrario de atender esa problemática, todo lo contrario es que revictimizan a las mujeres que están denunciando a través de esta forma de manifestación, ¿no? Que es los tendederos. Entonces aquí en la Universidad Autónoma de Sinaloa tuvimos 35 tendederos en diferentes unidades académicas, y obviamente esto está pues enmarcado en el feminismo de la cuarta ola. Son las jóvenes, son las chicas que están usando estrategias diferentes a las que nosotras usamos en el escritorio, en las investigaciones, en las publicaciones, ¿no? Ellas lo hacen de esta forma para decir ya basta, ¿no? Y ya no es posible permitir estos espacios de violencia. Entonces vemos cómo estas situaciones, pues aquí, por ejemplo, un ejemplo de todas las unidades académicas que se presenta lo del tendedero, ¿no? Aquí, por ejemplo, algunas cosas de tus labios rojos me excitan. Traía un gafete en el pecho, lo agarro y me dijo, qué bonito gafete, ¿no? Para verme los pechos. Entonces, estos son pequeñas cuestiones de todo lo que sucede al interior de esos espacios educativos, y que de manera legitimada por muchos años nadie había dicho nada, y si alguien decía algo era expulsada de la escuela, era castigada, era reprobada, ¿no? Y cómo tenemos que voltear a ver hacia esos ejes importantísimos que son el acceso a la justicia y la reparación del daño. Creer en todo momento en el dicho de la víctima, que eso es algo sumamente importante, ¿no? Y realmente ponderar políticas sobre el reconocimiento y la memoria de la verdad, que esto es algo sumamente importante. Aquí la institución, la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través del Centro de Políticas de Género, pues acompañó a algunas de las jóvenes que se manifestaron. Obviamente buscamos en todas las escuelas, no todas accedieron pues a un acompañamiento, lo sabemos por qué, ¿verdad? Cómo está la situación del miedo de las víctimas de manifestarse en público, ¿sí? Por eso esto fue como una cuestión muy, muy especial y simbólica, ¿no? Y hemos estado trabajando de una manera permanente con diferentes acciones transversales que inciden precisamente en este posicionamiento y en esas políticas libres de violencia en toda la institución, ¿no? Entonces, estas acciones transversales es crear una política de igualdad, diseñar una serie de programas, seminarios, talleres, capacitaciones, sensibilizaciones. Ahorita tenemos una calendarización ya dada para incidir en los cursos de inducción en las diferentes unidades académicas, ahora con vía Zoom, que bueno, viendo la parte positiva de este COVID, ¿no? Vamos a tener una cobertura mayor con estudiantado de diferentes unidades académicas, obviamente transversalizando la perspectiva de género con temas de tipos y modalidades de violencia, los reglamentos, sensibilización, derechos humanos de las mujeres, las políticas de igualdad, que son temas como de la agenda mínima que tenemos que cubrir para que el estudiantado conozca todo lo que se está haciendo en la agenda en las instituciones de educación superior. Bueno, pues tenemos una serie de diplomados, seminarios, está el reglamento para prevenir y atender el hostigamiento y el acoso sexual, que fue por la primera institución de educación superior que lo tuvo en el año 2011, sí, dentro de nuestro marco jurídico, que ahorita está en proceso de adaptación para agregar nuevos tipos y modalidades de violencia, campañas recurrentes
para la prevención del hostigamiento y el acoso sexual, también una ruta de atención que tenemos una línea de emergencia, un correo electrónico para la denuncia, sí, tenemos el área jurídica aquí en el Centro de Políticas de Género, un equipo, un comité de igualdad, el cual tiene una comisión de seguimiento de las investigaciones para las personas que deciden denunciar y se hace todo un procedimiento administrativo, ¿sí? Y se canaliza a las áreas pertinentes para que sancionen la recomendación que el Centro de Políticas de Género emite, ¿no? Entonces tenemos, como les comentaba, muchas actividades, foros, talleres. Hay diferentes aquí unidades académicas que tienen las líneas de estudio de género en el nivel posgrado. Queremos incidir que también sea una materia transversal tanto en el nivel bachillerato como en el nivel superior, sí, que sea de carácter obligatorio, no optativo, que eso es algo bien importante. Realizamos investigaciones de manera periódica, de manera permanente, también con diagnósticos situacionales de las condiciones de equidad y de igualdad de género de manera microscópica en las unidades académicas y administrativas. Tenemos un acervo bibliográfico especializado en los estudios de género con más de 2,000 ejemplares, ¿sí? Las campañas que les comentaba que son permanentes, la convocatoria de jefas de familia, un programa de radio que se llama La Otra Edad, y la página de Facebook, ¿sí? Y este video que se hizo recientemente ahora para el ejercicio del periodo del rector, que lo voy a poner de una manera rápida. Estás por iniciar una de las etapas más importantes de tu vida. Bienvenida. Bienvenido a la Universidad Autónoma de Sinaloa. A partir de hoy te integras a la comunidad universitaria. Las aulas virtuales y presenciales te otorgarán las bases para tu desarrollo académico. Encontrarás el compromiso desde la ciencia, la investigación y el deporte. La cultura y no olvidemos el componente social. En la universidad declaramos cero tolerancia contra las violencias. Queremos ofrecerte una vida libre de ellas. Estamos construyendo espacios seguros para tu crecimiento integral. Es por eso que te invitamos a conocer el Código de Conducta, el Código de Ética y el Reglamento para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual. Estos documentos son una guía para la toma de decisiones, son de conocimiento público. Y son obligatorios para todas las personas que integran la comunidad universitaria, sin importar el nivel, función o actividad. Además de ser una responsabilidad, están ahí para ofrecer un lugar libre de discriminación, basado en tu origen étnico, nacionalidad, edad, sexo, discapacidad, orientación sexual y condición económica y social. Así como situaciones de salud, embarazo, religión, lengua o estado civil. Ninguna debe de anular el ejercicio de tus derechos e igualdad de oportunidades. Identificando estas necesidades, se creó el Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Unidad académica que cree y procura las nuevas relaciones de manera equitativa para transformar la cultura institucional. Uno de los logros más importantes ha sido la creación del Reglamento para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual en la UAS. Para tu dignidad, seguridad e integridad. En él encontrarás cómo identificar una situación de acoso u hostigamiento sexual, que te ayudará a la prevención. Sabrás detectar si estás o viviste un episodio y tendrás una guía de atención, acompañamiento y apoyo. Estas prácticas están prohibidas en la institución. No estás sola. No estás solo. Hablar ayuda. Puedes encontrar más información aquí. Tenemos para ti cursos, talleres, diplomados, asesorías y un centro de documentación especializado en género. Da un paso más hacia la igualdad. Construyamos el futuro. Promovamos la cultura de la paz, con visión de futuro 2025. Sí, y eso es lo que en el Centro de Políticas de Género, que no ha sido fácil transitar, que sabemos que la voluntad política, cómo las relaciones de poder, cómo el patriarcado sigue rigiendo en todos estos espacios académicos que siguen siendo androcéntricos, pues no es nada sencillo posicionar las políticas en torno a una problemática lacerante que es la violencia de género contra las mujeres. Entonces, aún y con todas las limitaciones, obstáculos de tema de voluntad política, recursos, infraestructura y demás, seguimos incidiendo, seguimos posicionando el tema y colocando esas acciones transversales que son un reflejo pues de la importancia que requiere el trabajo transversal en las instituciones de educación superior para contar con espacios incluyentes, libres de violencia y con un ejercicio pleno de los derechos humanos de todas las personas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Lidia, por compartirnos, por compartir tu reflexión. Efectivamente, sumamente importante pensar como una institución que finalmente está cruzada por tantas visiones patriarcales muy arcaicas y muy enquistadas, de pronto hacer o generar acciones se vuelve complejo. Gracias, Lidia. Al final tendremos un tiempo como para poder charlar alrededor de ello y de las dudas que vayan generándose. Vamos a continuar. Les recuerdo, son 20 minutos, les pido que estemos atentos al chat. Por ahí también voy a mencionarles cuando resten 5 minutos para concluir con los 20, ¿vale? Continuamos con la segunda participación a cargo de Raquel Huereca Torres. El título de su ponencia es La igualdad y la atención de la violencia de género en la educación superior, retos para su transversalización. Adelante. Sí, gracias. Buenos días. Muchas gracias. Soy Raquel Huereca Torres, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma, donde soy profesora, investigadora, y también estoy a cargo de lo que es un símil a una unidad de género, que aquí se llama Coordinación de Bienestar Universitario y Género, y he participado en comisiones que en la universidad se han encargado de crear las recién aprobadas políticas transversales para la erradicación de la violencia por razones de género en la UAM, y que ahora estamos en otra comisión donde estamos haciendo toda una armonización legislativa para que justo estas políticas puedan tener una cabal operación dentro de la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces, lo que yo les quiero compartir ahora tiene que ver con, pues, justo los retos que tenemos que enfrentar para transversalizar la igualdad y la atención de la violencia de género en la educación superior, porque siempre van de la mano, y porque a veces creo que los enfoques y los esfuerzos los hemos centralizado solo en la atención de algunos tipos de violencia, y hay otros que se quedan ahí pendientes y que no hemos atendido en nuestras instituciones, ¿no? Y que se manifiestan muchas veces de manera sutil, ¿no? Entonces, bueno, más allá, bueno, ya no voy a repetir toda la cuestión sobre la convencionalidad y el marco normativo que además nuestra colega que me precedió ya nos ha señalado, pero a mí sí me gustaría ser reiterativa en lo que es transversalizar, ¿no? Y en qué pensamos cuando decimos transversalizar. Transversalizar es atravesar, estar de alguna forma presente, que algo esté presente en todo, de tal manera que pueda modificar el estado de cosas, ¿no? Y en el tema que nos interesa y que tiene que ver con la atención, la erradicación de la violencia por razones de género, y que tiene que ver con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pues tiene en sus raíces evitar que la desigualdad se perpetúe, ¿no? Y en términos fundamentales, cuando en Beijing en 1995 se acordó la transversalización de la perspectiva de género como una estrategia encaminada al logro de la igualdad, pues esta se definió, la transversalización, como una estrategia para conseguir que las preocupaciones y las experiencias de las mujeres sean una parte integrante en la elaboración, la puesta en marcha, el control y la evaluación de todas las actividades sustantivas. En este caso, estamos pensando en las actividades sustantivas de la universidad. ¿Con qué? Con el objetivo de conseguir la igualdad de género y un ambiente libre de violencia, ¿no? Entonces, no es solamente pensar en cómo responder ante el acto
agresivo, el acto perpetrado, el hecho victimizante ya cometido, sino que esté presente en todas nuestras actividades, atraviese todo lo que tiene que ver con la planeación, presupuesto, todo lo que hacemos al interior de la universidad. Ahora, también es importante hacer precisiones sobre la perspectiva de género, porque hay algunos usos de esta perspectiva que nos han favorecido poco, porque se han utilizado mal, ¿no? Entonces, en principio, reconocer a la perspectiva de género como una visión científica, analítica y política, que es una aportación de las teorías feministas, de la visión propuesta desde el feminismo sobre el mundo, ¿no? Y esta visión científica, analítica y política es sobre las mujeres y sobre los hombres, y se propone algo, tiene un objetivo político que es eliminar las causas de la opresión de género, la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas. En este sentido, acoge a todas las personas cualquiera que sea su condición. Y debemos entenderla en nuestras universidades como una nueva mirada que va a contribuir a que todas las personas tengamos el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos y a la representación en la toma de decisiones. Y en este sentido, cuando decimos perspectiva de género, con esta visión científica, analítica y política, estamos buscando identificar las causas y las consecuencias de la desigualdad. Entonces, esto nos coloca a pensarnos como una nueva universidad. Y cuando decimos una nueva universidad, pues hay que reflexionar sobre el papel educativo del género, repensarnos los problemas sociales, políticos, éticos y filosóficos de la humanidad, la universidad debe alentar nuevas mentalidades, valores, actitudes, creencias e interpretaciones del mundo que sean acordes con la ética de la equivalencia humana. En este sentido, caminaremos hacia la igualdad y completaremos el paso para poder tener una transversalización de la perspectiva de género, ¿no? Y bueno, ¿qué entendemos por igualdad de género? Y aquí empiezan los problemas y las confusiones. Porque muchas de nosotras hemos escuchado cuando estamos en comisiones que no se puede tener igualdad de género porque hombres y mujeres somos diferentes. Y lo contrario de la igualdad no es la diferencia, lo contrario de la igualdad es la desigualdad, ¿no? Entonces, la igualdad es un valor político que forma parte de la ética justo de la equivalencia humana, esa que tiene que estar en esas nuevas mentalidades que queremos y debemos construir desde las universidades, ¿no? Y justamente ese valor político surge del reconocimiento de las diferencias constitutivas de nuestras experiencias humanas y de la manera en la que socialmente se construyen las desigualdades, ¿no? Y en este sentido reconocemos que la igualdad de género es una construcción histórica y social. Entonces, ahí es donde entra la equidad como ese modelo a partir del cual vamos a construir la igualdad y vamos a lograr esos 4 pilares de los que habla la filósofa Amelia Valcárcel, ¿no? Para poder contribuir al desarrollo de la igualdad, ¿no? La equifonía, que tiene que ver con la legitimidad de la palabra, la equipotencia, que son esos pactos para que existan condiciones reales que reconozcan el poder de las mujeres, la equidistancia, que es de construir la invasión de género y transitar hacia la corresponsabilidad de los pactos y formas de asociación que reivindiquen las distancias, y la equipolencia, ¿no? Que es la equidad entre todos los polos de cualquier relación o asociación. ¿Cuál es la problemática que enfrentamos? Bueno, que las instituciones de educación social son espacios sociales donde se producen conocimientos, espacios sociales en los que hay interacciones y espacios sociales donde tenemos una cultura organizacional. Y entonces muchas veces
en nuestra mentalidad se queda la noción de la institución de educación superior como el lugar en el que se producen los conocimientos. Pero bueno, ¿qué pasa en cada una de estas tres esferas de la institución de educación superior que tienden a reproducir la violencia y que impiden que tengamos una vida libre de violencia y que podamos transversalizar? Porque si no pensamos en estas tres dimensiones de la institución de educación superior como espacio social, pues tenemos grandes problemas, ¿no?, para superar los retos que nos impone la transversalización, ¿no? Bueno, los conocimientos. En la producción de conocimientos, perdón, ya me estaba saltando. En la producción de conocimientos, pues hay que reconocer primero que, pues, en nuestra formación curricular, pues tenemos el currículo formal, oficial, y ahí había que preguntarnos qué se enseña, ¿no? Cuando yo escuchaba a la compañera Lidia, yo decía, wow, qué padre que hayan logrado en la Autónoma de Sinaloa incorporar como asignaturas obligatorias las cuestiones de género y derechos humanos, ¿no? ¿Qué enseñamos? ¿Cómo visibilizamos ahí las aportaciones de las mujeres en los diferentes campos del conocimiento? Y además, ¿cómo revisamos esa currícula para dotarla de perspectiva de género? Pero el otro problema es el currículo oculto, ¿no? Y que tendría que ver con esta parte de la sensibilización docente, cómo se enseña. Y ahí cómo está presente también la violencia epistémica de género, el silenciamiento, este ocultamiento de las voces y la presencia de las mujeres, ¿no? Y bueno, aquí tenemos que reconocer también que toda institución educativa tiene un currículo oculto de género, tiene recursos simbólicos generizados que se transmiten y que refuerzan diversas discriminaciones de tipo, pueden ser contra las mujeres, pueden ser racistas, clasistas, homofóbicas, y que algunas veces son poco visibles, ¿no? Algunas veces, porque hay momentos en los que tienden a ser muy visibles. Ahora, ¿qué ocurre en las interacciones? Al interior de las universidades existen relaciones generizadas, ¿no?, entre los diferentes actores que en ellas se desenvuelven. ¿Por qué? Porque hay una división sexual del trabajo, también hay una división sexual del conocimiento, y porque existen culturas profesionales que tienden a reforzar determinados estereotipos de género. La presencia de la violencia por razones de género en el espacio escolar también la apreciamos en las relaciones entre el profesorado y el alumnado, entre el estudiantado, y aquí vamos a ver relaciones de violencia intra e intergenérica, y también entre el funcionariado y del funcionariado hacia el estudiantado, ¿no? Entonces, estas son las cosas que por lo general cuando hacemos protocolos buscamos impactar solamente en estas violencias, ¿no?, las que tienen que ver entre el profesorado y el alumnado, o a veces entre estudiantes, pero ponemos poca atención en estas de acá arriba, las que tienen que ver con las relaciones feminizadas al interior de las universidades. Esas como que no las queremos tocar, esas sutiles, esas que se van en expresiones como cuando un maestro se expresa de otra maestra diciendo que su currículum es de, ahí vamos a hablar de un currículum de 2 páginas, menospreciando una trayectoria académica, cuando hay violencia política en algunos procesos de representación que se dan al interior de las universidades, ahí pareciera que eso no lo queremos tocar, ¿no? Que las universidades no queremos llegar a esos ámbitos, y valdría la pena preguntarnos por qué, ¿no? Y en la cultura organizacional, ¿qué pasa con la cultura organizacional? Bueno, todas las universidades tenemos esta cultura organizacional, ¿no? Tenemos nuestros usos y costumbres, ¿no?, por profesiones y saberes de entrada, ¿no? Y además le ponemos nuestro sello como universidad, ¿no? Y entonces las políticas institucionales más las formas de relación, hay que sumarle a eso los procesos generalizantes, cómo se da la formación de sujetos de género con estas relaciones, ¿no? Y aquí vamos a ver la forma en que las personas integran una organización que laboran en ella, cómo ven la realidad, cómo interpretan lo que hacen en ella, y toda esta suma de percepciones e interpretaciones
dota de personal a la institución y tenemos que tocar también esto, ¿no? Y la cultura organizacional también se forma con las comunidades profesionales y las comunidades epistémicas, ¿no? Y entonces necesitamos acciones institucionales que generen una cultura organizacional con equidad. Poder incidir en las formas de interacción humana es uno de los grandes retos, ¿no? No solamente trabajar en las formas de acoso y hostigamiento sexual, que es una de las grandes denuncias con la que han alzado la voz las estudiantes, pero si escuchamos bien, también están mostrando parte de estas culturas organizacionales, ¿no? Y entonces, ¿cuáles serían los componentes mínimos que debe tener una política universitaria que atienda de manera integral la violencia por razones de género? Pues justo lo que ya nos mostraban sobre Sinaloa, ¿no? Tener como un eje transversal la formación de género en su modelo educativo, ¿no? Tener diagnósticos institucionales de género de manera permanente, ¿no? Y en varios ámbitos, ¿no? Que tienen que ver con los ámbitos en los que se dan sus interacciones, ¿no? En la división sexual del trabajo, en las relaciones entre el estudiantado, en todo lo que tiene que ver con la vida de su comunidad. Un informe sobre las relaciones de género en la comunidad, la incorporación del programa de género, tener un programa de género que esté incorporado a su plan de desarrollo institucional y, lo más importante, una armonización legislativa. Si tomamos en cuenta los últimos movimientos, las últimas movilizaciones que ha habido en las universidades, tiene mucho que ver con cómo se fueron creando los protocolos en distintos espacios sin que se dieran las modificaciones reglamentarias. Entonces han sido protocolos sin dientes, ¿no? O sea, no hay manera de que la instancia que acompañe sea la misma instancia que pueda sancionar, ¿no? Entonces puede acompañar a las personas hasta cierto momento y después ya en el ámbito de la sanción intervienen otros procedimientos y otros actores universitarios y esto genera procesos de impunidad y de omisión, ¿no? Hay que hacer toda una armonización legislativa de la reglamentación que existe en las universidades para adecuarla a la convencionalidad internacional que existe en materia de derechos humanos de las mujeres y también a nuestro marco jurídico nacional. Estamos bastante desfasadas las universidades en ello, no se ha tocado esa parte de la legislación, pocas universidades lo han hecho. Y por último, pues los retos son pues materializar la perspectiva de género en la planeación y estructura institucional, llegar a esas reglas no escritas de los espacios educativos y lo que les marco en verde sobre los tipos de violencia que están señalados en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Avanzar en nuestros protocolos, no solo en el reconocimiento del hostigamiento sexual y el acoso sexual, sino también la violencia laboral, la violencia docente, la violencia en la comunidad y la violencia institucional, a lo que yo sumaría también algo que ya está reconocido actualmente, que es la violencia política, porque todo esto tiene que ver con lo que vivimos en nuestras instituciones. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Raquel, por exponer esto de manera tan clara y sí, por dejarnos, entrever que si bien ha habido logros en los espacios universitarios, logros bastante importantes, hay fisuras aún y lo que implica también pensar una política con miras a la transversalización. Muchas gracias. Continuamos con nuestra tercera mesa. Igual que las demás, les pediría una pequeña presentación por parte de ustedes. Y bueno, continuamos con la ponencia titulada Perspectiva de Género en la enseñanza de la disciplina del diseño, experiencia de la maestría en Ciencias y Artes para el Diseño, a cargo de Juana Martínez Reséndiz. Adelante, bienvenida. Pues muchas gracias por abrir este espacio. De verdad, las dos ponentes que me antecedieron creo que
abren a la discusión en esta mesa que seguro va a ser muy enriquecida. Yo soy Juana Martínez Reséndiz, soy la coordinadora de la Maestría en Ciencias y Artes para el Diseño en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. No sé si pueda presentar. Bueno, el título de la ponencia, ¿sí? Yo la estoy utilizando en el sentido de una experiencia, ¿sí? Sin embargo, creo que como experiencia también forma parte de este reto que ustedes han hablado en ir incursionando, ir aportando en cómo vamos a hacer esta institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en las universidades, ¿no? En las instituciones de educación superior. Yo parto, ¿sí?, de que esta experiencia que nosotros tuvimos en el seminario Género, Discapacidad y Accesibilidad, que inició a finales de noviembre y que concluimos por la pandemia en septiembre de 2020. Es una actividad académica, así yo la veo en este marco, sin embargo, aporta a la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en este contexto del posgrado de Ciencias y Artes para el Diseño. Mi exposición va a estar en 6 elementos: el propósito del seminario, el planteamiento, las premisas del seminario, la estructura del contenido de este y la transversalidad y la perspectiva de género, cómo yo lo estoy enfocando y cómo tratamos de que con este seminario se proponga una manera de institucionalizar y transversalizar la perspectiva de género en las instituciones de educación superior. Los propósitos. Yo les decía, fue una actividad pequeña, sin embargo, que enriqueció. En este seminario lo que se propuso fueron discutir la categoría de género como herramienta de análisis indispensable en las investigaciones del posgrado. ¿Por qué? Porque en este posgrado tenemos que se maneja de manera neutral lo que tiene que ver la condición de ser hombre o ser mujer. No hay esa diferenciación. Entonces era importante distinguirlo a través de esta categoría. El segundo propósito fue sensibilizar a estudiantes, profesores, sobre la violencia de género y la discapacidad, para generar propuestas de cambio y contribuir a diseñar espacios en materia de su profesión, en materia de su investigación. Se trata de un posgrado que tiene un carácter de investigación y nosotros lo que queríamos era incorporar las disciplinas del diseño a sus protocolos de investigación para empezar a incursionar con estas variables, ¿sí? Entonces surge a partir de una estancia postdoctoral de la doctora Lucía Damián Bernal, geógrafa feminista, y en donde ella diseñó este seminario, en donde intervenimos otros profesores para ello. ¿En qué consistió? En organizar una serie de ponencias, hombres, mujeres, especialistas en los temas de género y discapacidad. Estos ponentes estaban adscritos a instituciones públicas, a universidades, a organizaciones, y también consideramos algunas experiencias de mujeres con discapacidad. En este sentido, se abre este seminario a un público interesado en la temática, pero se dio preferencia a estudiantes y profesores del posgrado de Ciencias y Artes para el Diseño. El seminario, de cierta manera, es una iniciativa académica y, como yo les comentaba, las disciplinas del diseño, como es la arquitectura, el diseño industrial, el diseño gráfico, la planeación territorial, como otras áreas afines, no tienen
no plantean el concepto de género y no hacen una diferenciación entre lo que nos permite esta categoría, pero también se ven como disciplinas ajenas a la desigualdad entre los géneros y se plantean problemáticas de manera neutral, de manera neutralizada. En esta estructura del contenido se pensó, como yo les comento, sobre la importancia del género, el análisis de la interseccionalidad y la inclusión social como herramientas de análisis para coadyuvar en el diseño y materialización de espacios accesibles. En este caso, para que los estudiantes reflexionaran sobre la existencia de que estos espacios construidos tenemos que garantizar la igualdad para todas las personas con discapacidad. En este sentido, reconocer la perspectiva de género y la discapacidad en el campo del diseño nos permite ir detectando estas necesidades de las personas, tanto en espacios públicos como privados. En este último, muy importante, porque la universidad se encuentra entre este espacio también entre lo público y lo privado, pero también hace referencia a la forma como nos vamos relacionando en estos espacios en donde confluyen varias personas, en donde se tratan de estas relaciones que en este sentido pueden ser asimétricas. Yo pensaría que a diferencia de otras disciplinas de las ciencias sociales, en los campos del diseño se requiere un doble esfuerzo para producir conocimientos con el propósito de erradicar la exclusión y la discriminación por razón de género, la discapacidad, la discriminación por la edad, orientación social y origen étnico. El seminario tuvo 3 módulos, en donde se planteó, como les comento, género, intersección y personas con discapacidad. Un módulo que trató sobre los derechos de las personas con discapacidad y la política pública. Y un tercer módulo que abrió al tema de la accesibilidad, discapacidad motora y entornos construidos. En general participaron 19 ponentes, fueron 36 horas. Las sesiones fueron cada 15 días y las instituciones participantes, los ponentes adscritos a estas instituciones, UAM Iztapalapa, UAM Azcapotzalco, Lerma, Xochimilco, Facultad de Arquitectura de la UNAM, Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el Instituto de la Discapacidad de la Ciudad de México, Organismos de Derechos Humanos, ONU Mujeres, Comisión Nacional de Derechos Humanos y al menos 4 experiencias de mujeres con discapacidad. Al concluir el seminario, las y los asistentes entregaron un ensayo en donde se les formuló una pregunta, que desde su disciplina de estudio, cómo ellos podrían contribuir a producir espacios accesibles para las personas con discapacidad a partir de la categoría de género y el enfoque interseccional. Los ensayos en particular se centró la discusión en 2 temas. En las formas de inclusión y exclusión que prevalecen en los campos del diseño y la necesidad de incorporar en las políticas públicas la cuestión de género y a las personas con discapacidad, porque se siguen incorporando, pero de manera separada. Las premisas. Para nosotros fue muy importante contar con estas premisas. Primero, sensibilizar para conseguir la igualdad de género. Reflexionar sobre la cultura y la política de exclusión en los espacios privados y públicos. La escuela, la calle. Reflexionar sobre las barreras sociales y físicas que perpetúan las desigualdades de género y la discapacidad, en este caso social. Consideramos que también es importante ver de manera distinta, reflexionar de manera distinta la discapacidad. En la estructura del contenido del seminario, en el módulo perspectiva de género, cómo se manejó la perspectiva de género, que coincido también con la ponente anterior, en donde tenemos que
hacer una reflexión que valorice la perspectiva de género, que no la minimice, porque hay efectivamente quien minimiza y quien todavía considera que no es que esta postura no es académica. Coincido con la ponente anterior en donde tenemos que defender esta postura porque es una postura académica, es una postura que revierte un conocimiento que se tiene y que ha sido sesgado en la historia de las mujeres. Entonces, con la perspectiva de género, nosotros consideramos que las investigaciones con esta perspectiva van a aportar a la generación de nuevo conocimiento, pero también van a plantear problemáticas que han sido invisibilizadas, silenciadas y poco nombradas. Pero también va a permitir visibilizar el sesgo de género en los distintos fenómenos de la realidad científica, académica, social y política. Visibilizar estas relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres y sus efectos en la estructura social. Entonces, el género como elemento constitutivo de las relaciones sociales basada en las diferencias que distingue a los sexos, pero que también ha sido una construcción social en donde hay una forma primaria de ver estas relaciones que dan significado a estas relaciones de poder. En este sentido, nosotros podemos señalar que en este seminario se logró plantear que en México el género y la discapacidad han sido como un eje, ha sido poco estudiado. Se tienen algunas investigaciones, entre ellas la de Diana Vite y de Alejandra Prieto y la de Ponzi Sánchez, en donde se señala que las mujeres con discapacidad viven en el borde donde cruzan las realidades de la discapacidad y el género. ¿Qué quiero decir con esto? Que están sometidas, efectivamente, hay todavía un desconocimiento sobre sus problemáticas, pero también ha sido un sector que está y que conforma una nueva identidad que ha sido poco visibilizada. ¿En qué sentido lo digo? Que el sujeto mujeres no existe en el análisis de la discapacidad, no existen en la agenda de discapacidad, no existe la perspectiva de género cuando se problematiza en la discapacidad. En este sentido, las mujeres son tratadas como un sujeto homogéneo sin atender sus necesidades. En la estructura del contenido género y discapacidad e interseccionalidad, aquí lo que nosotros tratamos de que los estudiantes y profesores entendieran la categoría de interseccionalidad. ¿En qué sentido? En que es un término por el medio del cual podrían ellos identificar las experiencias de discriminación que viven las personas, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de esta categoría, también logramos transmitirles que esta categoría les permite que converjan distintas vías de opresión que están teniendo las mujeres, pero también otros sectores de la población, como pueden ser las personas con la discapacidad y los niños. También se trabajó sobre niños con discapacidad, cuidados de las mujeres con niños en la discapacidad. En este caso, fue para nosotros importante que los estudiantes y profesores reconocieran que en los casos de estudios sobre mujeres con discapacidad, el uso de la interseccionalidad es una categoría de gran utilidad porque identifica distintas situaciones de discriminación. No reconocer esta categoría en el análisis, en sus investigaciones, nosotros consideramos que limita el análisis y también nos limita a estas personas
con estos grados de discriminación en donde las oportunidades de desarrollo en distintos ámbitos, en este caso el político, social y económico, como lo han mencionado mis colegas anteriores, también ahí se ve tiene un impacto no reconocer estas situaciones de discriminación. En la conceptualización de la interseccionalidad, se hace referencia no a la mujer, sino a las mujeres. En el caso de las mujeres con discapacidad, se incluye aquellas de cualquier edad, raza, etnia, religión, nivel socioeconómico, identidad de género, preferencia sexual, que habita tanto en entornos rurales como urbanos, pero también suburbanos, en estos espacios frontera que le hemos llamado. Las mujeres, en este caso, que pueden tener una o más deficiencias y experimentan barreras que impiden su independencia y falta de oportunidades en varios ámbitos como el hogar, la escuela, el trabajo, la comunidad, la salud, entre otros. ¿Por qué digo esto? Porque aquí se les permitió a los estudiantes que reconocieran que la mujer no solo está en el hogar, la mujer no solo habita en ese espacio privado que es la vivienda, sino que ella tiene un entorno, está vinculada a un entorno que el hecho de abrirle a esta perspectiva de género nos hace ver a la mujer también en estos espacios privados, en estos entornos que tienen barreras y que les impide acceder a ellos. En la estructura del contenido género, discapacidad y accesibilidad, aquí es muy importante que nosotros consideramos el concepto de accesibilidad de manera transversal al género, a la edad y a la clase. En este sentido, que la accesibilidad no está solo en las mujeres, sino que es algo que está presente en las distintas interacciones que las personas tienen, pero que afecta más a las mujeres. En este sentido, como las mujeres, cómo van estableciendo sus vínculos entre el espacio público y privado. Para nosotros el término de accesibilidad, si bien está relacionado con el acceso físico a los espacios, pero consideramos que también es un término que va más allá de la capacidad de desplazamiento, va más allá de la capacidad de movernos, de desplazarnos, sino que a su vez el término de accesibilidad nos abre un conjunto de dispositivos que promueven o permiten y estimulan, en este caso, el uso social del espacio urbano, que no se quede solamente con la cuestión del desplazamiento, que también va en este sentido acceder a las infraestructuras y a los equipamientos. Por ello consideramos que en la vida contemporánea la accesibilidad de todas y cada una de las personas tendría que tener condiciones más igualitarias. Pero también este es un desafío y una aspiración, considerando que desde la planeación de las mismas ciudades tenemos barreras físicas, tenemos fragmentación del propio espacio urbano. Entonces, la noción de la accesibilidad que tratamos nosotros de orientar en este seminario es que esta va en un sentido directo con la relación y con el uso y apropiación que se tiene con la ciudad, pero desde una perspectiva de ciudadanía, con una perspectiva de reconocimiento del derecho a la ciudad. En este caso, acceder a espacios y a lugares es acceder a oportunidades, acceder a recursos, acceder a servicios, pero también acceder a mejores expectativas. Entonces, ¿qué entendemos con nosotros por transversalidad de la perspectiva de género? Coincido con la ponente anterior en donde también nos planteamos que transversalizar la perspectiva de género
es el proceso de valorar las implicaciones que va a tener este. Y que va a tener este no solo para las mujeres, sino también para hombres y mujeres. En este sentido, esta transversalización tendría que implicar acciones que vayan planificando desde la normatividad, desde las leyes, desde el diseño y gestión de políticas, pero también de programas, y que cruce a todas las áreas y a todos los niveles. En este sentido, también lo vinculo con entender a la transversalidad como una estrategia que nos va a orientar para definir de qué manera queremos conseguir, de qué manera tenemos que fijarnos también nuestros propios propósitos, que estas estrategias van a partir de las experiencias, sí, de las mujeres, pero también de los hombres, con el sentido de evaluar las políticas y los programas, en donde nuevamente convergen las esferas políticas, económicas y sociales. En este caso, hombres y mujeres se tienen que beneficiar de igual manera y no debemos de permitir que se siga perpetuando la desigualdad. En este caso, la transversalidad nos va a permitir, en este caso, como propósito, integrar y conseguir la igualdad de los géneros. ¿Cómo institucionalizar y transversalizar la perspectiva de género en las instituciones de educación superior? Considero que, al igual que otras disciplinas, al menos poner en práctica la perspectiva de género en los campos del diseño, como fue para nosotros con este seminario, pues sí, ha sido un reto que requiere un compromiso de las instituciones de educación superior, porque los posgrados pues formamos parte de una estructura dentro de un instituto de educación superior. Pero también van a intervenir otras instancias públicas y la misma sociedad en general. O sea, las universidades creo que no pueden estar solas en este tema de institucionalizar y transversalizar la perspectiva de género. ¿Por qué lo digo que las universidades no deben de estar solas? Porque yo considero que la universidad es un referente institucional que transforma la sociedad, pero además tiene un compromiso en generar espacios libres de violencia, a partir de cambiar estas prácticas cotidianas que han sido generadoras, sí, de patrones y estereotipos que reproducen expresiones de discriminación y de desigualdad entre hombres y mujeres. La universidad tiene también este compromiso de sensibilizar a su comunidad universitaria. Con esta sensibilización estoy yo diciendo que deberá formar parte de este proceso de transversalizar la perspectiva de género en las instituciones de educación superior. En este caso, sensibilizar es una acción que va a contribuir a reflexionar sobre la igualdad de género ante los desafíos presentes por visibilizar las relaciones asimétricas entre hombres y mujeres. Tareas pendientes que tenemos. Si bien el seminario que nosotros se diseñó con ciertos propósitos, nos quedamos con tareas pendientes. ¿Por qué? Porque el seminario iniciamos con este seminario con un trabajo continuo que va a requerir implementar distintas acciones que contribuyan en el proceso de transversalidad de la perspectiva de género en el posgrado de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. ¿Qué nos queda como tarea? Promover una cultura institucional con perspectiva de género en el posgrado. El posgrado en Ciencias y Artes para el Diseño tiene maestría y doctorado y se trata de 2 programas distintos con 2 planes y programas distintos. Otra tarea pendiente es incluir la perspectiva de género en los planes y programas de estudio de la maestría y del doctorado.
incorporar la perspectiva de género en las 6 áreas de concentración del posgrado en Ciencias y Artes para el Diseño. Y cuarto, tarea pendiente, diseñar e implementar iniciativas en la comunidad de posgrado que contribuyan al proceso de la transversalización de género. Esta es la bibliografía que consultamos y que también retomamos para llevar a cabo este seminario, y pues yo les agradezco su presencia en esta ponencia. Muchas gracias a Juana Martínez Reséndiz. Continuamos. Bien, nuestra cuarta ponente es Norma Fernanda Rivera Guerra, y el título de su ponencia es Estrategias, Programas y Acciones de Género en las CIES, el caso de la UAP. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, como bien comentaba, ¿no? El título de esta ponencia es Estrategias, Programas y Acciones de Género en las CIES, el caso de la UAP. Bueno, pues esta presentación, ¿no?, surge de una investigación que se está desarrollando en la maestría. Entonces, bueno, pues aquí se van a tratar de presentar como algunos elementos preliminares únicamente de la investigación, ya que, bueno, aunque esta está concluida, pues aún falta, ¿no?, de la validación y de la revisión, ¿no?, una revisión final. Entonces, bueno, solamente pues se van a compartir algunas cuestiones preliminares. Y bueno, pues yo comencé esta ponencia, ¿no?, esta presentación, pues identificando todas estas problemáticas que enfrentan las instituciones de educación superior. Y bueno, pues como ya mencionaban las compañeras, ¿no?, son importantes retos que enfrentan las CIES en lo que es pues la implementación de lo que son pues diferentes acciones, ¿no?, diferentes programas y estrategias. Como tal, bueno, tenemos que las CIES bueno, están presentes ante diferentes retos. Tenemos algunos datos aquí. Por ejemplo, tenemos que de acuerdo a la UNESCO en 2012, la participación femenina pues disminuye de manera importante entre la transición de maestría y doctorado. Y bueno, por ejemplo, en estas gráficas tenemos información de la matrícula de nivel doctorado por sexo en México del 2018 a 2019. Es información obtenida con base a ANUYES. Y bueno, lo que tenemos es pues precisamente esa diferenciación importante entre lo que es la matrícula de hombres y la matrícula de mujeres. Tenemos pues una diferencia importante, ¿no?, de 23.381 frente a las de 22.868, ¿no?, mujeres matriculadas. Y si vemos también, por ejemplo, la matrícula de nivel doctorado en México, ¿no?, en cuanto a lo que es sistema escolarizado y no escolarizado, pues también vemos que en su mayoría los hombres estudian el doctorado en tiempo completo, ¿no?, y las mujeres pues en una menor proporción. Y por su parte los doctorados en sistema semiescolarizado pues es mayor para las mujeres, perdón, es mayor para las mujeres que para los hombres, ¿no? Entonces las mujeres pues en el doctorado bueno, en su mayoría no lo estudian a tiempo completo porque, bueno, desarrollan algunas otras actividades, no mucho de ello tiene que ver con el cuidado, por ejemplo, de las y los hijos, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos datos que nosotros tenemos y que pues nos muestran estas desigualdades que hay, estas desigualdades, ¿no?, que se pueden manifestar con cifras. Por ejemplo, Buquet, ¿no?, nos habla de otras desigualdades que a veces es más difícil poder contabilizar o poder ver en ciertas estadísticas, como por ejemplo es la violencia, ¿no? La violencia de género, dice ella, bueno, es más una violencia oculta. Sin embargo, bueno, también hay estudios de tipo cuantitativo que nos revelan, ¿no?, todas estas problemáticas. Y bueno, también otro dato, tenemos que 54 de los 90 países para los que se presentan datos, ¿no?, de acuerdo a la UNESCO, pues la presencia de las mujeres en la investigación va de 25% a un 45%, que es para el caso de los hombres, ¿no? Entonces también ahí vemos una diferenciación importante en lo que son pues la investigación. Y bueno, ya si nos damos por las áreas de conocimiento, pues también ahí encontramos segregación en lo que son los diferentes campos. Generalmente, pues bueno, sabemos que la mayor matrícula no femenina se encuentra en estas carreras del área de las ciencias sociales, humanidades,
y para el caso de los hombres, por ejemplo, de la ingeniería, ¿no? De ciencias exactas. Y bueno, pues esas son como algunos retos, ¿no? Y desigualdades que pues enfrentan las instituciones de educación superior. Aquí, bueno, hay algunas gráficas, ¿no? En específico para la UAP, que es de donde pues estoy realizando mi investigación. Y nosotros, bueno, lo que encontramos pues también es una gran desigualdad, por ejemplo, en lo que son los puestos directivos. Tenemos que los nombramientos pues más altos, ¿no? Como por ejemplo el máximo cuerpo colegiado, las direcciones académicas, las direcciones administrativas, bueno, pues en su mayoría está representado por hombres. Si bien ahorita en lo que son las direcciones académicas ha habido un cambio importante, en lo que es el año 2019-2020 hubo la incursión pues de más mujeres, ¿no? Directivas, incluso en estas carreras pues consideradas, ¿no? Tradicionalmente pues con matrícula masculina, como son algunas ingenierías. Y bueno, en cuanto a los aspirantes por áreas del conocimiento y género en la UAP, pues también vemos, ¿no? Precisamente esta segregación que hay. En el área económico-administrativo, bueno, sí es la mayor proporción en mujeres. Para el área de ingeniería y ciencias exactas, pues sí vemos el mayor porcentaje, ¿no? O la mayor matrícula, pues es masculina. Área de ciencias sociales y humanidades, también vemos que la mayor matrícula es femenina. Y el área de ciencias sociales y de salud, pues ahí sí vemos una mayor participación de las mujeres. Y bueno, pues como tal tenemos que, pues hay importantes retos a cumplir, ¿no? Existe pues una marcada desigualdad en estos puestos estratégicos, ¿no? En lo que es las tomas de decisiones y que, bueno, pues tiene que ver con esta desigualdad, ¿no? De tipo vertical que existe en las instituciones. Y bueno, todas estas problemáticas pues tenemos, ¿no? Que son parte precisamente de lo que es el orden de género que nos plantea Buquet, ¿no? Que nos dice que pues es toda esta valoración diferenciada de las disciplinas según sean consideradas femeninas o masculinas, la marginación de las mujeres, de los espacios de poder y reconocimiento, y bueno, todas las razones que obstaculizan la participación de las mujeres en condiciones de igualdad. Y bueno, también nos habla de estos elementos del orden cultural, y pues no como una cuestión de naturalidad o capacidades, lo que pues origina que las mujeres estén en determinadas áreas del conocimiento y que, por ejemplo, los puestos directivos o de representación pues estén en su mayoría los hombres, ¿no? Bueno, aquí hay algunos indicadores importantes, ¿no? Que nos miden estas desigualdades que hay, pero también tenemos algunos indicadores, ¿no? Que nos muestran, por ejemplo, qué tanto avance tienen las instituciones de educación superior en lo que pues es la aplicación como tal, ¿no? De políticas de género, de normativas, ¿no? Todos los elementos que pues ya se han mencionado. Entonces, bueno, la ONGIES, por ejemplo, bueno, es un observatorio que nos prevé, ¿no? De esta información, tiene información hasta 2018 y bueno, maneja rubros, ¿no? Como lo es la legislación, la corresponsabilidad, estadísticas y diagnósticos con perspectiva de género, lenguaje incluyente y no sexista, la sensibilización, los estudios de género y la no violencia. Entonces, bueno, estos, por ejemplo, son algunos resultados de los índices, ¿no? Para la UAP, y bueno, tiene resultados para otras instituciones de educación superior. Y bueno, lo que se encontró es que, por ejemplo, 25.6% de las universidades en México pues tienen un avance en la transversalización de la perspectiva de género y un 36.3% en institucionalización, ¿no? Que son las universidades que, bueno, ya han comenzado con alguno de estos procesos, pero que, bueno, pues aún falta mucho trabajo por hacer, ¿no? En la mayoría de las universidades. La UNAM es la que representa los avances más significativos en estos rubros. Sin embargo, ¿no? Pese a todo el trabajo que también tiene, pues representa índices bajos en algunos rubros. Y bueno, pues en el caso de la UAP también representa pues índices bajos, ¿no? Si bien también la UAP ya ha comenzado con este proceso, ¿no? En la UAP ha habido diferentes momentos institucionales, pero bueno, ahorita, por ejemplo, en lo que es el año 2019, pues sí empieza de manera importante con este proceso de institucionalizar la perspectiva de género. Y bueno, pues antes, ¿no? de continuar con pues algunos elementos más, ¿no? Que se identifican de la UAP, pues bueno, la importancia, ¿no? que tienen todos estos estudios, la importancia que tiene la política de género, bueno, pues tenemos que como tal, todo esto, ¿no? Todo lo que se
todo lo que se tiene en la universidad pues trasciende a otros espacios. Entonces está como la importancia que tiene y como tal pues establece, ¿no?, ciertas pautas para una sociedad libre de violencia, como para un cambio cultural. Entonces sí representa, ¿no?, algo importante en los procesos de concientización. Y bueno, a partir de ello tenemos que es importante identificar pues el contexto social, ¿no?, y que incluso, por ejemplo, dentro de mi investigación fue uno de los elementos que más se retomó, ¿no?, este contexto social, para identificar de dónde surgen todos estos programas, estrategias y acciones en la universidad, ¿no? También identificar los análisis de las políticas de género y esta mirada institucional, que bueno, ya también las doctoras, ¿no?, nos abrevaban un poco de esas miradas, de esta mirada institucional, que bueno, tiene que ver con irnos a la cuestión organizativa, ¿no?, irnos a todas estas cuestiones, ¿no?, de ver qué es lo que pasa en este contexto específico que es la universidad. Y bueno, en ese sentido, pues nuestra investigación, ¿no?, la investigación pues se centra en lo que es la política de género desde este punto de vista, ¿no?, de lo institucional. Y bueno, para ello, pues se considera también el marco contextual, que consideramos pues es muy importante, ¿no? Yo, por ejemplo, en la investigación, en el marco contextual, pues comienzo con lo que son las 4 olas del movimiento feminista, ¿no? Y que bueno, todos estos pues son movimientos muy importantes que van precisamente dando las pautas para todas las convenciones, ¿no? Para todo y bueno, después de estas conferencias que se dan a nivel internacional, pues todo el marco normativo propicio que se va generando. Para el caso de México, pues lo tenemos muy claro, ¿no?, lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no?, las 2 leyes, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en 2006 y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2007, ¿no? Y bueno, como elementos importantes del contexto internacional, pues se destaca, por ejemplo, la Conferencia del Año Internacional de la Mujer en 1975, así como la Tribuna de las Organizaciones No Gubernamentales. Estas, bueno, se consideran que representaron ese primer, ¿no?, y más grande intento por analizar las inequidades de género desde una perspectiva global. Y bueno, a partir de ello, pues tenemos estas convenciones que son muy importantes y que son un referente importante, como es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, ¿no? Y bueno, en esta parte, por ejemplo, en su segundo artículo, pues establece que los países deben implementar a sus constituciones nacionales el principio de igualdad, además de establecer protección jurídica de los derechos de la mujer, ¿no?, por un conducto de tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas. Entonces, bueno, este es un referente importante. También tenemos, por ejemplo, con respecto al ámbito educativo, ¿no?, pues estas 2, ¿no?, artículos que también son importantes: la existencia de las mismas condiciones de orientación de carreras y capacitación profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones de enseñanza de todas las categorías, en todos los tipos de capacitación profesional. Y bueno, otro artículo, ¿no?, enfocado en la educación en esta convención es la eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en los diferentes niveles y en todas las formas de enseñanza, en particular mediante la modificación de libros y programas escolares, ¿no? Y bueno, ya consecutivamente tenemos esta conferencia, ¿no?, que es muy citada, que generalmente se toma como de referencia, y bueno, es Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, ¿no?, en 1995. Y bueno, pues da pautas importantes a todos los estados, ¿no?, miembros, y que bueno, a partir de ahí se generan ciertas acciones importantes en lo que es la política nacional, ¿no? Y bueno, dentro de esta conferencia tenemos lo que es como elementos importantes, la transversalización de género en todos los procesos de toma de decisiones y en la ejecución de políticas y programas. Entonces aquí se habla, ¿no?, de esta cuestión de la transversalización, del empoderamiento de las mujeres en cuanto a la autoafirmación de las capacidades para su participación en condiciones de igualdad en los procesos de toma de decisiones y en el acceso de poder, ¿no? Y bueno, pues finalmente, ¿no?, un referente importante es la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la Educación Superior en el Siglo XXI, Visión y Acción, ¿no? En esta, bueno, pues se da una declaración mundial y un marco de acción para el cambio y el desarrollo de la educación superior. Entonces, en esta parte, en el marco de acción, pues se establece definir y aplicar políticas destinadas a eliminar de la enseñanza superior pues todos los prejuicios fundados en el género y consolidar la participación de la mujer en todos los niveles y en todas las disciplinas en que esté poco representada
y especialmente reforzar su intervención activa en la adopción de decisiones. Y bueno, esos son como los elementos o los referentes contextuales, ¿no? De los elementos teóricos que consideramos pues son muy importantes, son por ejemplo, bueno, como les comentaba, ¿no? Se retoma toda esta parte, toda esta mirada de lo que es la política pública y también lo que es la política institucional de género, ¿no? Que bueno, sabemos que dentro de las instituciones de educación superior es importante también pues comprender, ¿no? ¿Qué es lo que comprende una política institucional de género? Entonces, bueno, a partir de ahí hay diferentes elementos, como por ejemplo el análisis organizativo de las CIES, ¿no? El análisis organizativo, bueno, la investigación se desarrolló, ¿no? Desde la teoría general del análisis organizativo, y bueno, de ahí, ¿no? Se conjuntó como esta cuestión del contexto en la universidad, ¿no? Y bueno, también las perspectivas de organización institucional y la constitución de una política institucional, ¿no? Y bueno, aquí planteo, ¿no? Algunas autoras que pues han identificado o que nos han brindado todos estos elementos o estas herramientas de análisis. Entre ellas pues está Serva, ¿no? Está Buquet, Díaz y Rodríguez, pues bueno, son referentes importantes que han trabajado sobre estos temas, sobre las políticas de género, específicamente, ¿no? En el contexto de las instituciones de educación superior. Y bueno, tenemos que es importante, ¿no? O que los fundamentos necesarios para el análisis de lo que pues debe de contener una política de género, ¿no? Incluida también la política institucional en las instituciones de educación superior, pues tenemos que considerar la teoría de género, ¿no? La perspectiva de género, los principios de igualdad y equidad de género, y también lo que es la transversalización de la perspectiva de género, ¿no? Entonces, considerando estos elementos, pues se puede hacer una valoración adecuada, ¿no? Una valoración integral de, bueno, qué es lo que se realiza y pues hasta qué tanto, ¿no? Se obtienen o no resultados, o también cuáles son esas percepciones que hay. Que bueno, esta investigación pues fue más en ese sentido, ¿no? Conocer las percepciones que hay en torno a pues estas categorías, ¿no? Y bueno, les voy a platicar un poco de la investigación, ¿no? De manera general. Bueno, pues en la investigación pues fue tipo cualitativa. Los instrumentos que se utilizaron fue, bueno, un análisis documental. Para esto pues es una revisión de todos los documentos que hay en la universidad, ¿no? En este caso en la UAP. Los informes de labores, los PDI, ¿no? También lo que hay, por ejemplo, en el Consejo Universitario, ¿no? Todo esto en lo referente a los temas de género. Y bueno, también se elaboró una tabla de variables, ¿no? Y ahí se dimensionaron precisamente pues estos elementos que les comentaba, ¿no? Del contexto institucional, de identificación y aplicación de políticas, ¿no? De la valoración que hay de estos programas, estrategias y acciones. Y bueno, a partir de ello se diseñaron entrevistas semiestructuradas y se aplicaron a lo que son las actoras claves, ¿no? De estas políticas, o bueno, en el caso de la UAP, de estas estrategias, programas y acciones, ¿no? Entonces se realizaron entrevistas a estas actoras clave. También hubo algunos actores claves, sin embargo, bueno, las que participaron pues fueron únicamente mujeres. Entonces, bueno, de ahí se obtuvieron percepciones muy interesantes que pues nos permitieron, ¿no? Abonar y conocer también más a detalle sobre lo que se ha desarrollado en la universidad. Y bueno, también se realizaron entrevistas a las y los directores de unidades académicas. En esta, bueno, pues la participación pues fue muy reducida, ¿no? No hubo muchos directores que participaron, pero bueno, de los que participaron, pues hubo también, ¿no? Varios resultados interesantes que, bueno, yo espero ya una vez que pues esté validada, ¿no? La investigación ya se presente, pues los pueda ayudar a conocer, ¿no? Porque son muy interesantes. Y bueno, de manera general tenemos que algunos elementos, ¿no? Preliminares que yo les puedo compartir para el caso de la UAP. Bueno, pues tenemos que en el año 2019 pues es un referente importante en la generación de debates y discusiones en la UAP, así como avances en la institucionalización de la perspectiva de género. Y bueno, tenemos que todo esto pues precisamente parte de un contexto, ¿no? Y en este caso pues son los casos de feminicidio en el país, siendo el estado de Puebla pues uno de los que concentra cifras altas, ¿no? Y bueno, pues en todo esto pues la respuesta de los movimientos feministas pues son parte de todo este contexto nacional en la que los estudiantes, ¿no? Principalmente pues se manifestaron en contra de los casos de violencia y discriminación de género.
Y bueno, tenemos que, por ejemplo, para el caso de la UAP, un elemento importante pues fue el paro estudiantil, y las exigencias de las y los estudiantes pues fue preponderante para que la institución generaran debates y discusiones sobre las medidas a implementar. Y bueno, eso se obtuvo, ¿no? Esa información también pues gracias a las entrevistas, ¿no? Y bueno, también la influencia por parte de académicas especialistas en los temas de género pues también ha sido muy importante. El caso de la UAP, ¿no? Por ejemplo, como muchas otras universidades públicas, pues tenemos que las académicas han sido las que en determinados momentos, ¿no? de la historia, pues han sido las que han hecho posible la incursión de estos temas, ¿no? A lo mejor no de una manera institucional, porque bueno, en un primer momento, pues no era así, no tenía esta importancia, ¿no? Se relegaba a otros espacios, pero bueno, hoy día pues ya lo vemos como... Ok, alguien levantó la mano, lo que pasa es que tengo en pantalla completa. Ok, ¿podemos ir cerrando, por favor? Ah, ok, sí, claro. Entonces, bueno, en esta parte tenemos, ¿no? como antecedentes importantes, pues el taller dirigido por Marcela Lagarde en 1980, y que bueno, este es como el primer taller, ¿no? con esas investigaciones y esta perspectiva de género. Y bueno, a partir de ahí, pues se tiene la formación de otras estudiantes, de otras académicas, que bueno, pues actualmente también tienen puestos, ¿no? muy importantes en la universidad en estos temas. Y bueno, también como antecedente importante, pues está la creación del Centro de Investigación y Estudios de Género, de Estudios de la Mujer, ¿no? En 1995, y que bueno, pues también este es un referente importante, ¿no? Para la UAP, y que ha permitido precisamente que se desarrollen investigaciones y que se trabaje sobre esta temática. Y bueno, pues de manera general, ¿no? Algunas cuestiones preliminares ya para cerrar que les puedo comentar. Que bueno, pues ha identificado que el movimiento feminista pues ha sido determinante para la incursión de estos temas, ¿no? Tanto en el pasado también como ahorita en el presente, y que bueno, pues mucho de lo que tenemos, ¿no? En el debate pues es precisamente gracias, ¿no? a todos estos colectivos, a todos estos movimientos. Y bueno, ya de manera general, pues en el caso de la UAP, ¿no? se identifican pues diferentes elementos importantes como es la Dirección de Acompañamiento Universitario DAO, el cual tiene un programa que es Atención a la Igualdad, y bueno, del cual se obtuvo información, ¿no? muy interesante de varias acciones que se han desarrollado en la universidad, en específico pues para estudiantes, y que bueno, también se tuvo la oportunidad de entrevistar a la coordinadora de este programa, ¿no? Otras cuestiones son, por ejemplo, el ciclo de cine incluyente, la creación del protocolo, también como un mecanismo importante y que pues precisamente generan la UAP, ¿no? y este proceso de institucionalización. También las conformaciones de las unidades de género para atender los casos de violencia, ¿no? y discriminación. El Observatorio de Género y la creación de la Dirección Institucional de Género en 2020, bueno, son como de estas estrategias, programas y acciones de los cuales pues se analizan, ¿no? y se identifican pues varias cuestiones importantes, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Ok, muchas gracias Norma Rivera. Estamos un poquito sobre tiempo. Querría preguntar si está la compañera de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Juárez, María Guadalupe, que era nuestra última ponente. ¿Se encuentra? Sí, ok. ¿Sí se encuentra, perdón? Bueno, parece que no, no sé si hubo alguna situación ahí compleja, pero bueno, después de estar sobre tiempo, pues nos restan entonces algunos minutitos para poder dialogar, para poder abrir pues una serie, si gustan, de preguntas, de comentarios también. Entonces, somos pocos los que estamos en la sala. Lo que sugiero es que o se tome el micrófono o se levante la mano, si son varios los que quieren participar, y voy dando la palabra. Por ahora está alguien levantando la mano, adelante, que es quien está a cargo de la sala. Hola, sí, yo soy Ana Karen del Colegio de Antropología Social. Mis preguntas van como en el mismo sentido, tanto para la compañera Lidia como para la compañera Norma Rivera. Me parece que es como muy importante todas estas acciones que se están tomando y que nos están exponiendo, ¿no? Sin embargo, me parece como también bastante importante e imprescindible pensar en
en términos de diagnóstico, en términos de cómo se está evaluando la operatividad de estas instancias, de estos organismos, de estos protocolos, ¿no? Y sobre todo pensar en qué tanto están incidiendo en la justicia social y en la reparación del daño, ¿no? Porque, bueno, finalmente las instituciones pueden generar órganos, pueden generar protocolos, etcétera, pero si no existe un diagnóstico, una evaluación, realmente no está clara la operatividad, ¿no? Y finalmente para Norma Rivera, pues la pregunta, realmente compañera, no es que yo sea una pesimista, ¿no? Pero me parece que sí es necesario como tener una mirada más crítica respecto a estas intervenciones de nuestra universidad, ¿no? Porque realmente ninguna de estas, ni la Dirección General de Igualdad de Género, ni el protocolo, ha cambiado la normativa universitaria. Entonces, en ese sentido van mis preguntas. Ok, ¿tiene alguien más levantado la mano? Raquel, ¿les parece si le doy la palabra a quienes la han pedido? Damos posibilidad de respuesta y volvemos a hacer una segunda ronda. Adelante, Raquel. Sí, a mí me gustaría preguntarle a nuestra compañera, la primera ponente, a Lidia Guadalupe Ojeda, sobre la experiencia de la UAS en hacer obligatoria las asignaturas sobre género y derechos humanos. ¿Cómo hicieron en la Autónoma de Sinaloa para lograr eso? Y si esto incluye áreas como las ciencias básicas, las ingenierías, y ahí cómo se logró esta parte. Ok, ¿alguien más quiere participar en esta primera ronda? Ok, entonces si gustan vamos por partes. Hay algunas preguntas hechas hacia Lidia, hacia Norma. Está adelante, Lidia. Sí, muy buenas tardes. Quiero aclarar que la universidad no cuenta todavía con materias transversales obligatorias en tanto nivel medio superior, caso de la UAS tiene nivel medio superior y superior. Es un proyecto que se está trabajando, que se quiere plantear. Lo que sí mencioné es que tenemos líneas de especialización en los posgrados, tanto maestría como doctorado, y algunas licenciaturas que cuentan con materias optativas en la perspectiva de los estudios de género, ¿no? No tenemos, el caso aquí en Sinaloa lo tiene la Universidad Autónoma de Occidente. Ella sí tiene una materia transversal en todas las áreas del conocimiento, en todos los programas que son los derechos humanos, e incorporan dentro de esa materia los derechos humanos de las mujeres, desde el derecho vinculante. Pero en el caso de la UAS no lo tenemos. No, ojalá fuera así, que lo quise mencionar, que aclarar que es importante. Se está trabajando, ahorita lo que estamos haciendo es un diseño de maestría con dos enfoques, que se llama maestría en violencias de género, con enfoques de derechos humanos y criminología, también con el objetivo de contar con un posgrado especializado en los estudios de género, con esta línea que de acuerdo a la agenda actual son las violencias, ¿no? La otra pregunta que comentaba la compañera referente a las cuestiones de apropiación real y simbólico de la perspectiva de género, bueno, pues coincido perfectamente que sí, que hay muchas limitaciones, muchas cuestiones que no permiten una coyuntura real, ¿no? Entre la cuestión del movimiento feminista y la cuestión de apropiación de la política, que yo lo mencioné dentro de la ponencia. Claro que es muy importante analizar desde una visión crítica, y no es que seamos fatalistas, simplemente es un análisis del panorama real en el que nos encontramos y de ver cómo podemos transitar con estrategias de transversalización, que creo que es el mecanismo que todas las instituciones de educación superior, a partir de la agenda de la declaratoria de la NUYES, es lo que estamos trabajando. Yo creo que sí. En el caso de nosotros de la universidad, nosotros cada año hacemos diagnósticos situacionales precisamente para conocer cómo son los escenarios de violencia, pero también cuál es el impacto de las políticas en materia de igualdad. O sea, a partir del año 2010 que se crea el centro, cómo es que ha transitado
la apropiación de la comunidad universitaria. Y la otra cuestión también que es de suma importancia es que las políticas institucionales a veces no van de la mano o se relacionan con las necesidades que tienen las víctimas o las necesidades que tiene la población objeto de las centrales de las políticas, ¿no? Y aquí dos ejes que son de suma importancia precisamente es el acceso a la justicia y la reparación del daño, que deben de ser dos principios rectores en las políticas de prevención y atención de las violencias que debemos de fortalecer, ¿no? Son dos principios de derechos humanos básicos y que tenemos que las instituciones de educación superior, pues, apropiarnos de ellas, ¿no? La sanción es una parte, pues, reparadora, una parte que permite la reparación del daño, y eso es algo bien importante, que creo que es la cuestión más compleja, ¿no? de trabajo de las instituciones de educación superior, y es ahí donde recae, pues, que la agenda tiene que estarse modificando. Yo veo a toda la gente así como pausada, no sé si me escucharon. Sí, acá sí se escucha, me parece que te estamos escuchando. Sí, yo creo que eso es lo que tenemos que seguir trabajando y seguir colocando en las agendas, estos dos principios fundamentales que son parte de la agenda feminista, que es precisamente la reparación del daño y el acceso a la justicia, y cómo las políticas de prevención y atención de la violencia tienen que ir de la mano y encaminadas a escuchar las voces de las víctimas, escuchar las necesidades que tienen, a creer en todo momento en el dicho de la víctima, a crear protocolos, rutas de atención, metodologías adecuadas, claras, precisas para dar un acompañamiento integral, un acompañamiento con enfoque de género, con enfoque de derechos humanos, que lamentablemente podemos decir que todavía estamos construyendo esas políticas, porque eso que tú comentas, que es muy importante analizar realmente el impacto de las políticas, ¿no? Hasta dónde lo que yo creo que está bien, la población lo está tomando como algo positivo, o si tenemos que redireccionar el rumbo o modificar las políticas, eso es algo importante que tenemos que generar, ¿no? Entonces, de la mano todas, creo que tenemos que empezar a posicionar ese tipo de temas que son de relevancia, ¿no? Muchas gracias, Lidia. Norma, estaba por ahí una pregunta para ti. Adelante. Sí, gracias, maestra. Sí, así es. En esta parte, pues es cierto, ¿no? Lo que comentan, ¿basta un protocolo? Pues no, ¿verdad? Sabemos que no basta. Basta, por ejemplo, un programa, ¿no? Pues tampoco basta. Incluso, bueno, algo que les puedo compartir, ¿no? De manera preliminar, es que precisamente los principales retos que se identificaron con estas entrevistas, pues fueron de orden cultural, ¿no? También la falta de, pues sí, ¿no? Como tal, de que las personas estén interesados en ese tipo de eventos, también es un reto importante. ¿Cómo se pueden implementar, ¿no? Mediante qué estrategias, porque sabemos que, bueno, hoy día tenemos muchas acciones, pero realmente son las estrategias adecuadas, o realmente, pues, tenemos, ¿no? O sea, obviamente también ver esta cuestión crítica, pero también ver qué es lo que nosotros podemos hacer al respecto, ¿no? Como ver todas estas alternativas que hay, también experiencias que hay en otras instituciones, ¿no? Para, pues, poder seguir trabajando en todo esto. Sabemos que, bueno, las universidades todas cuentan con un contexto en específico, y algo que yo también por eso recalcaba mucho, ¿no? Mucho de lo que se tiene actualmente o de lo que se ha logrado, pues ha sido precisamente por pues la incidencia que ha tenido el movimiento feminista, y que se identifica, por ejemplo, dentro de lo que es la política pública, pues se identifica como la generación de problemas, ¿no? Identificación de problemas de debates, y que eso es un elemento muy importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque toda política pública surge precisamente en esta cuestión de problemáticas, ¿no? De debates que se van generando y que van dando paso a ciertas medidas, a ciertas estrategias, a ciertas acciones, ¿no? Entonces, en las universidades lo que nos encontramos, pues es precisamente, bueno, decíamos también aparte de esta cuestión crítica, ¿no? También nos encontramos con algunas otras cuestiones, como son, bueno, pues los indicadores que se tienen que cumplir, ¿no? Que también muchas sí es, por eso es que, pues, apuntan a todo ello. Sin embargo, bueno, esto se queda también más dentro de lo políticamente correcto, ¿no?
Sin embargo, bueno, también tenemos que, más allá, ¿no?, de esta parte, pues también está la incidencia que ha tenido el movimiento y que, por ejemplo, nosotros lo vemos, pues para el caso de la UAP, ¿no?, en el paro estudiantil, los denominados tendederos, pues fue un factor importante para que pues se centrara, ¿no?, se pudiera en el centro del debate estos temas y que se capacitara, por ejemplo, a docentes, ¿no?, que sabemos que pues aún falta mucho, ¿no?, y que también sabemos que no basta pues casi está en una capacitación, ¿no? Es un trabajo constante, dinámico. Cuando se realizan, por ejemplo, las entrevistas a las y los directores, pues también, ¿no?, ellos nos comentan, hay facultades que han avanzado más, pero bueno, también porque el director, ¿no?, tiene esta convicción de querer avanzar más, de querer hacer más, ¿no?, de querer difundir, por ejemplo, el protocolo entre todos los estudiantes, ¿no?, entre todo el personal administrativo, docente, pero también hay quienes no, ¿no? Entonces también aquí tenemos esta cuestión, no es lo mismo para todas las facultades, también cada facultad tiene pues un contexto específico, entonces como tal analizar a la universidad pues es muy complejo, ¿no? Lo que nosotros o lo que yo pues pude identificar, ¿no?, fue una aproximación precisamente a esta realidad, pues identificando, ¿no?, las percepciones que hay sobre las actoras, que bueno, también tienen una trayectoria importante en la universidad y que también pues han sido, ¿no?, las que de una manera han incidido de manera importante en todo lo que hoy día tenemos en la universidad, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo les podría compartir o en cuestión a lo que comentaba, ¿no?, la compañera de esta cuestión crítica. Ok, muchas gracias, Norma. ¿Alguna otra pregunta, comentario por parte de quienes estamos en la sala? ¿O algún comentario final por parte de quienes estuvieron como ponentes? Oye, Delia. Adelante. Sí, pues a mí me gustaría agregar algunas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con las presentaciones en esta mesa y que nos habla pues de distintos acercamientos, ¿sí? De distintos acercamientos para entrarle a este tema de las políticas universitarias, ¿sí? Entonces, como vemos, pues hemos observado que algunas universidades tienen un trabajo mucho más avanzado, ¿no? Y algunas, por ejemplo, estamos incursionando en esos temas, pero son desde diferentes niveles. Creo que lo que es importante, creo que es lo que ahorita es importante, es que coincidimos en la importancia de la transversalidad, en la importancia de posicionar la perspectiva de género como un elemento clave para sensibilizar, pero que también está muy de la mano con toda la parte institucional. ¿Qué quiero decir con esto? Que también va a depender también de la voluntad, de cierta manera, de abrir estos temas, de hacerlos más visibilizarlos, pero también del compromiso que tienen las propias instituciones. En este sentido, quizás al menos UAM Xochimilco, tenemos un protocolo de género que también surge con esta intención de hacerlo transversal, pero también tiene sus ciertas limitaciones, como lo comentó Lidia también en el momento, pero también en la formación de los propios universitarios. O sea, creo que por ahí son varias las tensiones que aún están presentes y que sí, en esta mesa sería imposible agotarlas todas, pero creo que sí hay escenarios muy positivos y algunos creo que se pueden ir fortaleciendo a partir de las experiencias que se han mostrado en estas mesas. Ahora, yo creo que lo que comenta Lidia en el sentido, yo conozco la experiencia de la Facultad de Filosofía y Letras sobre el tema de incursionar con las materias para que sean transversales. Esto se hizo, como ustedes saben, desde el movimiento feminista, desde que se tomó por un año la Facultad de Filosofía y se hizo una comisión tripartita en donde participaron estudiantes, profesoras, ¿sí? Y formaron esta comisión y que esta fue la que precursó de cierta manera para que a todos los estudiantes se les sensibilizara
con los temas de violencia de género. Pero ojo, sí salió del movimiento feminista que tenía tomada la universidad. Entonces, todos estos, ahora, ¿qué nos dice esta experiencia? Que todos los cambios van a venir también desde abajo. Entonces, esta relación entre de abajo hacia arriba, creo que no nos está a veces, esta visión solo desde arriba tampoco nos permite ver abajo. Y tenemos que estar mirando de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Así es como yo veo la forma como podemos avanzar para llevar a cabo estas políticas con éxito. Y nos falta mucho camino por recorrer. Gracias. Bien. Bueno, pues un poquito, bueno, son las 12. Muchas gracias por compartir, por traer acá su reflexión, sus investigaciones, su análisis y su propia postura, me parece también. Creo que también el poder confluir en un espacio como este implica justamente el poder dialogar, el poder generar puntos de vista distintos, cruzarlos por la crítica y sobre todo algo que yo escuché constantemente es los retos, lo que está por hacer, lo que está por venir, lo que nos falta aún. Sin embargo, me parece que efectivamente hay un camino andado, hay que seguirlo andando. Gracias. Juana, Norma, gracias Raquel, gracias Lidia por su participación. Hay felicitaciones por parte de quienes están aquí. En el chat dejaron algunos para ustedes. Por mi parte, pues es todo. Un abrazo a todas, a todos. Y bueno, seguiremos en la jornada del día de hoy. Recuerden que todavía hay algunas actividades. Nos estaremos viendo. ¿Ok? Gracias. Gracias Raquel por compartir también la coordinación. Fue un gusto, muchas gracias. Hasta luego a todos.